Si ya la encontraron, pueden decir amén. Bueno, nada más escuché como 2 amenes. Los demás lo están buscando. ¿Ya la encontraron? Yo leo el primero, verso 21, y ustedes continúan. Dice la palabra de Dios, Marcos 5:21. Pasando otra vez Jesús en una barca a la otra orilla, se reunió alrededor de él una gran multitud, y él estaba junto al mar. Y le rogaba mucho diciendo: mi hija está agonizando, ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. Sí, amén. Nada más con esa parte y después continuamos leyendo en el transcurso de la lección, la última parte de la base bíblica. Pueden tomar asiento, es del verso 35 al 43. ¿Están contentos, hermanos? Qué bueno, ¿verdad? Otra oportunidad de estar aquí en esta escuela dominical. Sí, en este mes de noviembre ya, ¿sí? Este año que ya se está acabando. Próximamente, si Dios quiere, diciembre, y el año se va a terminar. Que Dios nos permita estrenar año nuevo, y que Dios siga con nosotros como ha estado en todo este año. Vamos a dar oportunidad, me indicó el hermano pastor Alfredo, para un testimonio de mi hermanita Valencia, Lidia Valencia. Vamos a darle oportunidad para que dé su testimonio. Ya nos expuso en una ocasión una enseñanza, pero vamos a darle el micrófono para que, si gusta, me pase el micrófono. Mejor si sube porque el cable no llega, hermano, por favor. Gloria a Dios. Amén. Hermanos, buenas tardes, el Señor les bendiga. Es un grande privilegio para mí poder darles este testimonio que fue de mucha bendición en mi vida y en la vida de mi familia. Espero que este testimonio también fortalezca sus vidas, hermanos, y que también sea para bendición de todos ustedes, pues los que han estado pasando, ¿verdad?, por lo que yo pasé, por el COVID, que fue algo muy grave. Fueron 39 días en el covitario que estuve en terapia intensiva. Fue un tiempo muy difícil para mí, hermanos. Yo le doy gracias a Dios porque de ahí el Señor me levantó. Yo aprendí a caminar, yo aprendí a hablar, yo aprendí a comer, porque yo no podía hacer nada de eso. Amén. Y le doy gracias a Dios porque en su grande bondad y misericordia, cuando ya los médicos ya no daban esperanzas de vida para mí, solamente daban un 5% de vida, y vimos la mano de Dios poderosa. Vimos cómo el Señor se movió en gran manera. Y ese testimonio quedó también para todas las personas que estaban igual ahí en el covitario, tanto para médicos, enfermeras y para todo el personal del covitario, y aún para los pacientes también. Mínimo, le damos gracias a Dios porque me dio la oportunidad también de predicarles a Cristo en el covitario, y que si el Señor se los llevó, pero ya no se fueron sin Cristo, se fueron con Cristo en sus vidas. Lo que me alentaba a mí, cuando yo los veía que estaban muy graves, yo no sabía de mi gravedad. Yo pensaba pues que sí estaba en el covitario, pero no sabía qué tan grave era lo que me pasaba a mí. Y yo los veía a ellos bien graves, ya estaban hasta sangrando del tórax y todo eso. Y yo le decía a mis hijos, porque tuve el privilegio de que mis hijos pudieran entrar a verme. Yo creo que yo era la única con la que entraban mis hijos a verme. Y yo le decía a mis hijos: oigan hijos, pues miren, pues vamos a orar por fulanita, por sutanito, por menganito, vamos a orar por ellos, porque están muy graves, hija, están muy graves, hijo. Y me decía mi hija y mi hijo: ay mami, dice que dentro de ellos decían: ay mami, si supieras que tú estás igual que ellos, igual estás de grave también. Y pues llegó el momento en que el doctor les dijo pues que ya no podían hacer nada por mí, que ya todo estaba perdido, ya no sé.
pues ya nada vamos a esperar ese momento, dicen que termine su mamá, dice, así es de que pues arreglen lo que tengan que arreglar. Y entonces ya mi hijo habló con mis otros hijos y les dijo, dice, pues tenemos que pensar ya, dice, en el velorio, qué vamos a hacer con mi mamá, la vamos a cremar, la vamos a enterrar, ya tenemos que pensar en todo eso, dice. No me gusta hablar de eso, dice, pero tenemos que hablar de eso, porque mi mamá ya no pasa de esta noche mi mamá ya está muy grave. Ese era el pronóstico del médico, pero no el del Señor. El Señor decía que tenía vida todavía para mí, gracias a Dios. Y pasó esa noche, y pasaron más noches, y el día que me decían que ya me daban de alta era un lunes, que ya me iban a dar de alta. Pues ese lunes yo me pongo bien grave. Y entonces entra mi hija con mi hermana, y le dice el doctor a mi hermana, dice, pues quién sabe, dice, si su hermana salga de aquí. Y le dice mi hermana, pues sus ojos lo van a ver, doctor, que mi hermana va a salir de acá. Y le dice, bueno, ustedes, dice, y su fe. Y le dice, pues sí, doctor, dice usted bien, nosotros y nuestra fe, usted va a ver a mi hermana cuando ella salga de acá. De ahí, hermanos, pasaron todavía un mes largo pasó todavía, y yo seguía ahora sí en el comitario, y cada día más grave, y decía el doctor, yo no sé, dice, cómo vive, yo no sé cómo respira, si ya no tiene pulmones, cómo respira, yo no sé cómo respira. Era mi respirar, era cuando entendí, cuando decía ese coro, tú eres mi respirar. Porque entonces era cuando era mi respirar, mi Señor. Amén, amén. Y yo me repetía a mí siempre, yo soy Jehová tu Dios, quien te sostiene de tu mano derecha y te dice, no temas, yo te ayudo. Ese versículo de la palabra de Dios me sostuvo desde el principio hasta el final. A cada momento, cuando yo pensaba así, era lo que yo pensaba, era lo que yo tenía en mi cabeza, en mi mente, era lo que yo tenía. Digo, tú me sostienes, Señor, tú me sostienes, dice tu palabra, que no es del que corre, sino del que tiene misericordia. Y ya tuvo misericordia de mí, y por su infinita misericordia, hoy estoy aquí. Y tuve, hermanos, unas experiencias, digo, que fueron muy terribles, pero también fue algo muy bonito, porque fue de grande bendición para nuestras vidas el haber estado en el comitario, porque cada que llegaban mis hijos y me ministraban la palabra, y lloraban conmigo, y cantaban conmigo, aún las enfermeras cantaban con nosotros, porque mis hijos me llevaron música, y entonces me ponían mi bocinita, y me la ponían, y entonces cuando me empezaba a bajar la saturación, que decían las enfermeras, póngale su música, porque con eso le va a subir la saturación, póngale su música. Y por aquí ponían la música y la saturación empezaba a subir la saturación. Amén. Ya sabían que cuando la saturación empezaba a bajar, con la música empezaba a levantar la saturación. Y llegó el momento que la saturación bajó a 40. Bajó a 40 la saturación, y pues ya estaban muy preocupados todos porque con nada levantaba la saturación. Y le decían a mi hijo, doctor, dice, ya no hay nada que hacer por su mamá, ya no hay nada que hacer. Y mi hijo preocupado, pero a la vez confiando en el Señor, y me dicen mis hijos, fueron momentos, madre, dice, de gloria. ¿Sabes por qué? Porque el Señor puso sus ojos sobre nosotros. Fueron momentos de gloria porque pudimos ver la gloria de Dios. No fue un problema, fue la gloria de Dios lo que vimos. Vimos su mano poderosa, cómo dice, nos sacó adelante de todo esto. Y cuando yo salí desde el comitario, hermanos, vengo saliendo, y el doctor que le decía a mi hija y a mi hermana, pues que yo no iba a salir adelante. Y cuando me vio, me veía, y todavía ahí en ese momento tuve oportunidad de predicarle al doctor, de decirle que era lo que Dios hacía. Todavía pude ya hablarle de Cristo al doctor. Y el doctor nada más me veía y meneaba su cabeza. El doctor. Pues bueno, de todas formas, dice, tiene usted, dice, acá dice, ahora sí, el servicio, dice, si lo necesita. No, doctor, ya no lo voy a necesitar. Lo que Dios hace, lo hace perfecto. Porque la ciencia médica se quedó sin recursos, hermanos, sin recursos. Ya la ciencia médica no podía hacer nada por mí. Y cuando ya me dieron de alta, yo le digo al doctor, le digo, gracias por todo lo que hicieron por mí, por sus atenciones y por todos los cuidados. Y me dice, no, señora, dice, nosotros no hicimos nada por usted, agradézcaselo todo al de arriba, porque él fue el que hizo por usted. Nosotros no, nuestros recursos se acabaron.
Fue el de arriba el que hizo todo por usted. Es que el nombre de nuestro Señor quedó muy en alto en ese lugar. Para la gloria y honra del Señor, mis hermanos. Señor les bendiga en esta tarde. Les amo a ustedes. No olviden que tenemos al médico de médicos, al médico por excelencia, que por grave que parezca el pronóstico, para nuestro Señor no es nada. Decía nuestro hermano David, es como si agarro esto y lo quito, se acabó el problema. Y así es. Amén. Fue lo que hizo el Señor conmigo. Eso fue lo que hizo el Señor conmigo. Señor les bendiga, hermanos. Amén, amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Aleluya. Amén. Dios es bueno. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Amén. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Dios bendice, hermanos. Gracias a Dios por este testimonio. ¿Quién da gracias a Dios por la sanidad de mi hermana Lidia? Gloria a Dios por este milagro que Dios le permite estar con nosotros. Que fue un milagro de nuestro Dios, una sanidad de Jesús en su vida. Y es un testimonio vivo aquí con nosotros en nuestra Iglesia Universal de Ciudad Mendoza. Amén. Por eso damos las gracias a Dios, y a Dios sea la honra, la gloria y la alabanza. Todavía Jesús sana hoy en día. Y en su palabra que Jesús es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Jesús sana. ¿Sí? Jesús pronto viene por su iglesia también. Y nosotros debemos de acrecentar nuestra fe. Y con ese testimonio, nuestra fe es fortalecida. Amén. Gloria a Dios. Vamos a continuar con la enseñanza. ¿Cómo se llama la enseñanza? Ahí está en la diapositiva. Manifestación del poder de Jesús sobre la muerte. ¿Quién tiene miedo a morir? Pues yo tengo miedo a morir. Todos tenemos en cierto momento miedo a morir, ¿sí? Es parte, es algo normal, ¿sí? Porque es algo que desconocemos. Pero Jesús venció la muerte. Aleluya. Jesús venció la muerte, murió por nosotros en la cruz del Calvario y al tercer día resucitó, venció la muerte. Y entonces nosotros tenemos esperanza. Si morimos, algún día cuando Jesús venga por nosotros, vamos a resucitar. Porque Jesús ya venció el pecado, Jesús venció las enfermedades, Jesús venció a la muerte. Y esa es nuestra fe, esa es nuestra convicción. Y en esta ocasión vamos a estudiar. Dice el texto áureo, Jesús dijo, yo soy, léelo conmigo hermano, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? ¿Sí lo crees? Es el texto de oro, son 2 versos del Evangelio de San Juan. ¿Quién es la resurrección y la vida? Jesús. Aleluya. En esta introducción dice el poder resucitador de Cristo. Jesús se manifestó en 4 ocasiones. Este es el primer caso. Una adolescente de 12 años, la hija de Jairo. El segundo, con el hijo de la viuda de Naín, que ya iban en la marcha hacia el entierro. El tercer caso fue Lázaro, que ya tenía 4 días de muerto. Y el cuarto caso fue el mismo Jesús, cuando venció la muerte al tercer día. 4 casos de nuestro Señor Jesús narrados en los evangelios. La primera parte de esta enseñanza dice: para recibir un milagro se debe actuar con fe y humildad. Fe y humildad. Nosotros a veces no tenemos las dos cosas. Somos muy incrédulos y muy orgullosos,
¿sí? Y a veces el orgullo pues es un ingrediente de casi todos, pero cuando tenemos necesidad, a veces económica, pues mi orgullo me lo he pisoteado y a pesar de que soy orgulloso, si tengo necesidad económica, a veces yo he pedido favores, ¿sí? Y el orgullo se va rápido, ¿verdad? Porque cuando uno anda necesitado, cuando alguno tiene un problema, pues el orgullo ya no se presenta. Pero a veces hay personas que son tan orgullosas y tienen tantos problemas por todos lados y no son capaces de pedir un favor por el orgullo. Pero dice acá la primera parte: para recibir un milagro se debe actuar con fe y humildad. Son dos ingredientes que Jairo tuvo. Jairo. ¿Quién fue Jairo? Ahí dice, no sé si ahí se ve un poquito la letra pequeña, pero dice, era uno de los principales de la sinagoga de Capernaum. ¿Sí? Las sinagogas eran los recintos donde los judíos se reunían a estudiar, en ellos tenían el Antiguo Testamento, ¿sí? Y Jairo era uno de los principales en esa sinagoga de Capernaum. Era un hombre importante, era el gobernante de la sinagoga, también se menciona, y ahí estaba siempre. Y vemos que en Capernaum ya había pasado Jesús en otras ocasiones, ¿sí? En Capernaum realmente hubo grandes señales, prodigios, sanidades, milagros por parte de Jesús. Entonces, lógicamente, Jairo era un espectador activo en el cual, pues a través de estos acontecimientos, él estaba aprendiendo mucho. Podemos decir que estos milagros fueron edificando la fe de este varón tan importante de la ciudad. El caso es cuando vio la liberación de un endemoniado, está en Marcos 1, 21, 28, si alguien quiere darle lectura, y también la sanidad del hombre de la mano seca, Marcos 3, 5. ¿Quién me quiere ayudar a leer estos pasajes? Pero había en la sinagoga de ellos un hombre con espíritu inmundo que dio voces diciendo: ¿qué quieres con otro Jesús de Nazareno? Has venido para destruirlo. Sé quién eres, el Santo de Dios. Pero Jesús le respondió diciendo: cállate y sal de él. Y el espíritu inmundo, sacudiendo con violencia y clamando gran voz, salió de él. Y todos se asombraron de tal manera que discutían entre sí, diciendo: ¿qué es esto? Que nueva doctrina es esta, que con autoridad manda a uno de los espíritus inmundos y le obedecen. Y muy pronto se difundió su fama por toda la provincia alrededor de Galilea. Sí, gracias. También Marcos 3, 5. ¿Quién lo tiene? Entonces, mirándolos alrededor con enojo, entristecido por la dureza de sus corazones, dijo al hombre: extiende tu mano. Y él extendió, y la mano le fue restaurada sana. Gracias. Entonces hubo una liberación, una sanidad, y Jairo estaba presente en esa sinagoga de Capernaum. Era el responsable, era, como ya lo dijimos, el principal, y ahí estaba Jairo de espectador. Dice, podemos decir que esos milagros fueron edificando la fe de este varón tan importante de la ciudad. ¿Cómo está tu fe? ¿Cómo está tu fe, hermano? No me respondas, nada más es una pregunta para que usted medite. No sabemos hasta que de repente atravesamos una prueba y ahí nos damos cuenta cómo estamos en nuestra fe. ¿Sí? ¿Quién ha pasado pruebas? Todos nosotros. ¿Quién está pasando pruebas hoy en día? La mayoría, ¿verdad? Y ahí se mide la calidad de nuestra fe, la calidad y cantidad de nuestra fe. Y las pruebas no son para reprobarlas.
¿Quién de ustedes reprobó en la primaria, en la secundaria, en la prepa? Yo creo que quizás todos, o fueron de puros dieces, ¿no? ¿A quién nos pusieron ahí en la esquina del salón castigado? A mi hermano cacique. A mí también me castigaron varias veces en la primaria, en el esfuerzo obrero. ¿Quién fue el esfuerzo obrero? La primaria, varios, ¿verdad? Una escuelota bien grandota, muy bonita esa escuela. Ahí estuve yo en la primaria y me tocaron maestras rígidas y me castigaron y no siempre saqué dieces. Pero aquí las pruebas que tenemos nosotros, cómo se pasa, cómo se acredita, con fe, con fe. Y es importante la fe para salir adelante. Si no tenemos fe, a través del estudiar, del oír, de la palabra de Dios, nuestra fe va a ser sembrada y también después va a dar fruto. Pero si nosotros no tenemos ningún interés en la palabra de Dios, no tenemos la humildad de aprender de las pruebas, vamos a estar creciendo muy lentamente. Pero Dios quiere que tengamos una evolución, que tengamos un crecimiento exponencial. Y por eso a veces permite prueba tras prueba. Y para Jairo esta fue una prueba que a nadie se le desea, porque su hija falleció, se murió su hija. Entonces vemos que fue una prueba trágica. Los mensajes que había oído de Jesús desde su púlpito, los días de reposo, habían hecho en él un efecto profundo y duradero. Claro que Jesús no tan solo sanaba a la gente, sino principalmente enseñaba. Siempre fue un maestro por excelencia, nuestro Señor Jesucristo. No obstante, no se dice que haya creído en el Salvador o que haya buscado su ayuda, sino hasta este momento en que su hija estaba a punto de morir. Su fe y su humildad se dejan ver en la actitud de postrarse a los pies del Señor, aun cuando una gran multitud lo observaba. Lo importante es saber que podemos acudir a Jesús en cualquier momento, si lo hacemos con fe y humildad. Fíjense cuánto era el quebrantamiento de Jairo, que llegó ante Jesús y se puso de rodillas, no importando lo que la gente le dijera. Ahí estaban los fariseos, ahí estaban los escribas, ahí estaban los saduceos, la clase religiosa que criticaba mucho a Jesús. Y Jairo tenía contacto con ellos. Al hacer esto, Jairo se hizo de muchos enemigos de la clase religiosa, pero no le importaba más adelante que lo rechazaran, que lo criticaran o que lo discriminaran, porque su hija estaba muriéndose. Entonces era su necesidad. Vino ante Jesús, se postró de rodillas con su fe y su humildad. La expresión le rogaba mucho. No tan solo se arrodilló, sino que le rogaba mucho. Vamos a Mateo 9:18. Mateo 9:18. ¿Qué dice? Mientras él decía estas cosas, vino un hombre principal y se postró ante él, diciendo: mi hija acaba de morir, mas ven y pon tu mano sobre ella y vivirá. Gracias. Lucas 8:42. Porque tenía una hija única como de 12 años que se estaba muriendo, y mientras iba, la multitud le oprimía. Gracias. Se estaba muriendo su hija, ¿sí? La expresión en griego dice: está en las últimas. El padre de este agonizante joven fue el primer creyente en Cristo en pedir que le fueran impuestas las manos a su hija enferma.
Esta enseñanza es para que nuestra fe siga creciendo, para que nuestro acervo bíblico quede sembrado más y más en nuestro corazón, porque nuestro cristianismo no está llamado a ser tibio, de doble ánimo, un cristianismo nada más de nombre, sino que nuestro cristianismo está llamado a ser pertinente y con propósito, pertinente ante la necesidad, ya sea individual y de mi prójimo, y con propósito. ¿Cuál es el propósito? Lo que Dios quiere para nuestra vida en esta tierra, porque todos tenemos un plan de Dios. El plan de Dios para tu vida, ahí está el propósito divino de nuestro Dios. Y nosotros debemos de cumplirlo, debemos de realizarlo. Entonces es bien importante, hermanos, que nosotros crezcamos en acervo bíblico en nuestro corazón. Que no vengamos y que lo que escuchamos se nos salga por el otro oído, sino que vengamos con un corazón dispuesto, con un corazón abierto a la palabra, para que la palabra sea una semilla, y una semilla que va a dar fruto, y fruto en abundancia. Gloria a Dios. Podemos tener 10, 20, 30 años de cristianos asistiendo a la iglesia, pero si nuestro corazón está cerrado para el aprendizaje, no vamos a crecer, aunque tengamos mucho tiempo en el cristianismo. De todos podemos aprender, hermanos. Aún de mí pueden aprender un poquito. A mí me da mucha sorpresa. Siempre me gusta platicar de mis hijos. Los jueves hay clases de niños. Nos quedamos con el hermano Alfredo, él da su enseñanza y los niños pasan como hoy en la dominical. Y las maestras les dan su clase. A mí me sorprende cómo mi hijo memoriza su clase, mi hijo Javier. Y con emoción me le empieza a platicar desde que llega de la clase. Vamos a la casa de ustedes y me sigue platicando la clase, la enseñanza. Y le hago preguntas y me contesta. Y aprendo todavía más de lo que aprendí con el hermano pastor Alfredo. Aprendo con mi hijo, un niño de 11 años. Ustedes pueden decir, el que está enfrente, ¿qué me va a enseñar a mí? Pero si venimos con esa cerrazón, si venimos con ese orgullo, con esa altivez, aunque esté Jesús, no vas a aprender nada. Porque eso le pasó a los fariseos. Jesús, el mejor de los maestros, estaba en medio de ellos. Y siempre lo estaban criticando. Siempre estaban criticando a Jesús. Estaban buscando un error de Jesús para criticarlo, para burlarse, para evidenciarlo. Entonces, hermanos, vamos a tener un corazón abierto al aprendizaje. De todo podemos aprender, hermanos. Y en esta ocasión, a través de su gracia, tenemos la oportunidad. El verso 24 dice: destaca la voluntad de Jesús de ir prestamente con Jairo, pero también señala que le seguía una gran multitud. Jesús no le dijo que no. Tuvo una petición Jairo: mi hija se está muriendo, por favor Jesús, ve a mi casa, pon sus manos para que sane. Jesús le dijo: sí voy, pero dame 5,000 pesos. No, ¿verdad? Jesús dijo: no, ¿sabes qué? Hay mucha gente aquí, espérame unas 3 horas que termine de ministrar a toda la gente, ya después voy a tu casa. Tampoco le dijo eso. O no se negó, que le haya dicho: ¿sabes qué, Jairo? Ahorita no tengo tiempo, mañana. ¿No ves que estoy con la multitud? Fíjense, ¿qué predicador no quiere estar con una multitud predicando
y más si hay éxito en su ministerio, una gran multitud, pues va a ser provechoso. ¿Y quién va a querer dejar la multitud para ir a ministrar a una casa? Pocos. Pero Jesús no dijo que no, sino dijo, sí, Jairo, vamos. Y fueron en camino. La voluntad de Dios era revelar su gloria en la casa de Jairo. Y entonces fueron caminando y la multitud les seguía. Para recibir un milagro debe haber paciencia y persistencia. Debemos reconocer que las tragedias y dificultades que surgen en la vida juegan un papel muy importante en nuestro carácter y especialmente en nuestra búsqueda de Dios. Nosotros como cristianos aprendemos en la Biblia, ¿verdad? Aprendemos en la Biblia que, por ejemplo, la iglesia cuando se formó en el Pentecostés hubo una gran bendición, los 120 fueron bautizados, llenos con el Espíritu Santo, hablaron otras lenguas. Vemos que Pedro empezó a predicar, hubo miles de convertidos en sus primeras predicaciones. También empezaron a haber sanidades, prodigios, señales en la iglesia primitiva de los Hechos de los Apóstoles. Hubo un crecimiento con la explosión del Espíritu Santo, usando a los apóstoles, a los discípulos de Jesús, con la presencia espiritual de Jesús, ya no física, como en estos momentos vemos en el pasaje, que Jesús estaba presencialmente con sus discípulos, y en la iglesia primitiva ya estaba en espíritu con sus discípulos, con la iglesia. Y estaban creciendo y creciendo y creciendo, predicando en Jerusalén, haciendo obras en Israel, en ese país, en esa región, en esa comunidad, en ese pueblo. ¿Y qué empezó a pasar? ¿Qué permitió Dios? Problemas, persecución, tribulación. ¿Cómo le fue a uno de los que predicaban la palabra, a Esteban, si no me equivoco? ¿Cómo le fue a Esteban? ¿Cómo le fue a Esteban, hermanos? Lo apedrearon, lo mataron con piedras. ¿Sí? Entonces empezó a sufrir persecución la iglesia primitiva. O sea, entendemos que para el cristianismo no todo es miel sobre hojuelas. El cristianismo, como dice la expresión, no todo es color de rosa. En el cristianismo hay prueba tras prueba, pero cada prueba tiene un propósito. Y a veces estaba meditando por qué Dios permite a veces que uno tenga problemas y que uno tenga un sufrimiento. Y el sufrimiento tiene un propósito también. Si tú le pediste fortaleza de carácter, pues la mejor escuela es el sufrimiento, hermano. ¿Sí? La mejor escuela para que uno sea fuerte de carácter, para que uno crezca en paciencia, para que uno crezca en templanza, para que uno crezca en mansedumbre, para que uno crezca en el fruto del Espíritu Santo. A veces la escuela de los problemas es la mejor, porque ahí tenemos que aprender a depender de Dios. Ahí realmente tenemos que experimentar un Dios real. No un Dios que piensa que echando cohetes ya se pone contento. No un Dios que piensa que paseándolo por las calles con una estatuilla, ya eso es ya lo excelente. No, un Dios real, un Dios invisible, que está en nuestra casa, que está contigo sentado junto a ti, ahí en tu banca. Un Dios invisible, un Dios real,
solamente con ese Dios real podemos salir adelante en medio de todas las pruebas y crisis. ¿Y qué pasó? La iglesia primitiva sufrió persecución y después, ¿qué tuvieron que hacer? Huir. Pero la palabra fue expandida en otros pueblos, en otras regiones, en otros lugares. Se alejó más la palabra de Dios. ¿Por qué? Por la persecución de la iglesia primitiva. La iglesia creció. Sufrió mucho. Muchos cristianos perdieron su vida, pero también la iglesia creció desmedidamente en otros pueblos, en otras aldeas, en otras comunidades, en otras regiones, y mucha gente pobre, mucha gente cautiva por el maligno, por las enfermedades, fue libre por la gracia y por los portavoces que predicaban en la iglesia primitiva. Si Dios permitió esta pandemia, también tiene un propósito. ¿Sí? ¿Cuál es el propósito de esta pandemia? De este tiempo del COVID. ¿Cuál es el propósito de Dios para la iglesia? ¿Te has preguntado? ¿Le has preguntado a Dios, Dios, por qué permites todo esto? No tan solo en Ciudad Mendoza, sino en todo el mundo. ¿Por qué Dios lo ha permitido? ¿Le has preguntado a Dios? ¿Te has puesto de rodillas? Porque hermanos de nosotros, de la iglesia, han fallecido. Pastores han fallecido por esta enfermedad. ¿Y por qué lo ha permitido Dios? O sea, Dios no se va a enojar si le preguntamos, y Dios tampoco se va a mantener callado. Nos da respuestas. Todo tiene un propósito, hermano y hermana. Y no es para que la iglesia esté escondida, llena de miedo, sino para que la iglesia esté con un espíritu contrito y humillado, buscando respuestas de Dios y pidiendo que la gracia se actualice día con día en cada uno de nosotros. En esta ciudad Mendoza, donde yo veo que la iglesia cristiana no crece. Aquí apenas escuché de Israel, del templo de madera. Estaba ministrando la alabanza del hermano Israel y mencionó el templo de madera. Ya casi no hay nadie de los hermanos que estuvieron en el templo de madera en ese entonces aquí en este lugar, pero fue un tiempo de mucha bendición de Dios para aquellos hermanos. ¿Sí? La historia de esta iglesia, ¿sí? Se formó esta iglesia de acá, y de aquí surgieron muchas congregaciones, muchos otros lugares que están aquí en Ciudad Mendoza. De aquí, de este lugar, salieron hermanos por X o Y y se formaron iglesias allá por la raya, acá a mi izquierda, a mi derecha. Muchas congregaciones en ese entonces se levantaron también. Pero hoy, díganme una iglesia que se levante en Ciudad Mendoza. Si hay una, díganme para que me entere, pero puede que sí haya una. ¿Han escuchado noticias de una iglesia que ya se levantó hoy en día acá en Ciudad Mendoza? Cristiana. ¿Amén? ¿O no amén? Entonces Dios quiere que la iglesia cristiana crezca. Y a veces Dios permite cosas, no para que nos escondamos dentro del púlpito, como a veces yo dije que del nerviosismo me quería esconder acá, este púlpito grandote. Sí quepo, estoy chaparrito. Pero no es para que nos escondamos cuando tengamos los problemas, sino para que nos fortalezcamos en fe y caminemos en el propósito de Dios. Dice, pero Jesús, luego que oyó lo que se decía, dijo el principal de la sinagoga, dijo, no temas, cree
solamente. A ver, vamos a 5:36 de Marcos, si alguien quiere dar lectura. Pero Jesús, luego que oyó lo que se decía, dijo al principal de la sinagoga: no temas, cree solamente. ¿Qué dijo Jesús? No temas, cree solamente. Cuando estamos bien tirados por las circunstancias, hagan de cuenta que la bota del problema está sobre nuestro cuello y nosotros estamos ahí mordiendo el polvo, a veces por la adversidad, nos da mucho miedo, ¿verdad? Nos da angustia, nos da desesperación. Pero Dios nos puede levantar. ¿Sí? Y lo puedo decir porque Dios me ha levantado. Dios me ha levantado cuando he estado hasta abajo. Tenemos un Dios poderoso que llega en el momento oportuno. Tenemos un Dios poderoso que llega en el momento oportuno. Cuando se enteró de la situación, Jesús tomó las medidas para enfrentarse a una situación tan delicada. Despidió a la multitud, le pidió a Pedro, Jacobo y Juan que lo acompañaran. Entró a la casa de Jairo y lidió con el alboroto. ¿Quiénes estaban con el alboroto? Los endechadores. ¿Quiénes eran estos? Unos llorones profesionales que les pagaban algo, X o Y, les pagaban quizás dinero, quizás como se pusieran de acuerdo, pero los contrataban para un sepelio, para un entierro, y lloraban a gritos, hacían su show de tristeza. Ellos eran los endechadores. Y Jesús les dijo: ¿por qué alborotáis y lloráis? En la casa, los endechadores, estos que estaban causando el alboroto, se burlaban de Jesús. ¿Sí? Porque Jesús dijo: la niña está durmiendo. Y la gente que estaba ahí llorando a gritos sabía que la niña estaba muerta. Lo primero que Jesús consideró fue echar a todos, a ver, todos los incrédulos para afuera. Todos los que se están burlando no tienen aquí lugar. Y solo permitió que se reunieran los padres de la niña y a Pedro, Jacobo y Juan. Eso lo vemos en 5:40 de Marcos. Si alguien lo puede buscar y leer. Amén. Entonces sí, corrió a todos Jesús con su autoridad. Hay momentos en que se debe recurrir a la privacidad y llegar a la intimidad de las personas a quienes ministramos. No siempre se debe actuar en público, especialmente cuando se trata de la familia. Aquí Jesús estaba ministrando especialmente a la familia necesitada. A mí me sorprende cómo Jesús siempre entró a lo íntimo del hogar, de la familia con problemas, de la familia en crisis, de la familia disfuncional. Hoy en día hay muchas familias disfuncionales y los hijos son los que a veces sufren mucho por ellos. Una alumna que ahorita por el WhatsApp, a veces por la educación a distancia, tenemos contacto con los alumnos porque antes no se permitía, pero hoy por la necesidad de la pandemia se ha tenido que formar grupos de WhatsApp con los alumnos para mandarles actividades, tareas. Y una alumna entrando ahí a su número, se ve que luego ponen frases
y puso una frase en inglés. Y digo, esta niña ya sí está aprendiendo inglés. Bueno, pues voy a traducir porque no sé qué significa. Ya me ganó porque quién sabe qué significa. Y puse la frase en el traductor de Google y ya entonces investigando, es una canción no cristiana, por supuesto, pero que habla del suicidio. ¿Sí? Del suicidio. Y algo así la frase, no recuerdo literal la traducción, pero estoy tratando de evitar o esforzándome por no suicidarme. Algo así decía la frase. Entonces ya después le digo a la alumna, oye, ¿por qué pones eso? ¿Qué a poco andas pensando en quitarte la vida? Dice, no, maestro, no, pues ya entonces tuve una pequeña plática con la niña porque sí me asustó. Hay alumnos que sí ha pasado que se llegan a suicidar. Pero realmente, ¿dónde está la problemática de esta niña? En su familia. Es una familia disfuncional. O sea, y duele porque, o sea, esta niña está expresando que alguien la ayude de una u otra manera. ¿Sí? Y realmente ya viendo cuál es su familia, nunca ha tenido el amor de unos papás. Nunca ha tenido el amor que quizás ustedes han disfrutado disfrutaron con sus papás, o un papá y mamá amoroso, o quizás no lo disfrutaron. Pero en este caso, un papá ausente que nunca ha estado su papá, y su mamá que nunca ha sido capaz de expresar cariño, ternura, amor. Y entonces, pues ahí está el resultado. Una niña depresiva a veces está en depresión y que piensa a veces en el suicidio. Entonces hay muchas familias disfuncionales hoy en día, y Jesús me sorprende porque entra hasta la intimidad del hogar para sanar, para restaurar, para hacer una obra maravillosa. Y aquí está, en este hogar de Jairo. Solamente permitió que 3 discípulos, que después esos 3 discípulos, Pedro, Jacobo y Juan, fueron los líderes de la iglesia primitiva, estuvieran ahí aprendiendo del maestro. Y Jesús ministró este hogar y lo restauró, lo sanó, lo reparó. Hizo su obra de sanidad con sus manos perfectas. Jesús solamente puede llenar lo que está vacío. Solamente Jesús. Mucha gente hoy en día sigue haciendo lo mismo de siempre. Cuando no encuentra solución, se mete en los vicios, en las borracheras, en la droga, en las fiestas, y parece que no saben que eso se ha hecho por mucho tiempo en muchas familias, con muchas personas, refugiarse en eso, y en lugar de que se llene, todavía se llenan de un vacío, válgase la expresión, más fuerte. Y hay muchos problemas sin resolver dentro de cada hogar. El milagro en esa ocasión se realizó cuando Jesús hizo contacto con la mano de la pequeña difunta. Jesús dijo, Talita Kumi, en el lenguaje arameo, que significa, niña, levántate. Niña, levántate. La voz vivificante de Jesús impartió nueva vida y vigorizó cada uno de los órganos de aquel cuerpecito frío e inerte. Luego la niña se levantó y andaba. El propósito divino era la salvación, no tan solo el milagro, y tampoco era causar una explosión social. Él les mandó que nadie lo
supiese. En resumen, hermanos, Jairo era uno de los jefes de la sinagoga de Capernaum. Hubo incidentes que fueron una buena escuela de fe para este buen hombre. Se humilló y pidió a Jesús le resolviera el problema de muerte en su familia. Tuvo la humildad. Y a veces, ahorita siento recalcar sobre la humildad. Por ejemplo, vámonos a Segunda de Reyes, a ver si encuentro el pasaje de Naamán, este general, con Eliseo. Segunda de Reyes, capítulo 5, a ver si es. Segunda de Reyes 5, ¿sí estoy correcto? Sí, ¿verdad? Bueno, Naamán era un general que tenía de enfermedad lepra, ¿sí? Lepra. Y se enteró por una judía que era de la servidumbre de su casa que había un hombre, un varón de Dios en Samaria que le podía ayudar con su enfermedad. Él pidió ayuda al rey, contactaron después al profeta mediante el rey de Samaria, y vemos en el verso 8 del capítulo 5 de Segunda de Reyes, dice: cuando Eliseo, el varón de Dios, oyó que el rey de Israel había rasgado sus vestidos, envió a decir al rey: ¿por qué has rasgado tus vestidos? Venga ahora a mí y sabrá que hay profeta en Israel. Y vino Naamán con sus caballos y con su carro y se paró a las puertas de la casa de Eliseo. Fíjense, llegó a la casa de Eliseo, no humildemente, ¿verdad? Yo creo que ahorita un hombre de la política enfermo encuentra una persona que le puede ayudar con la sanidad. ¿Y qué vehículo ocupan ahorita los políticos? ¿Mande? ¿Mande, hermano? Blindados. Veo que ocupan las Suburbans mucho, ¿verdad? López Obrador anda en Suburbans. Así también ocupan muchos funcionarios del gobierno. Imagínense a Naamán llegando en Suburbans a la casa de Eliseo con su cuerpo de seguridad, no solito, es un general de un país poderoso, y llega a la puerta, ¿y qué espera? Pues una atención personalizada, porque es alguien importante. ¿Y qué hace Eliseo? Te sorprende lo que hace Eliseo. Ni siquiera salió, ni siquiera abrió la puerta para saludar a este hombre poderoso de su época. ¿Sí? Vean ahí, ¿qué dice? Verso 10. Entonces Eliseo le envió un mensajero diciendo: ve y lávate 7 veces en el Jordán, y tu carne se te restaurará y serás limpio. Y Naamán, ¿qué? Se enojó, se fue enojado. Es como si te dijeran: oyes, aviente tú clavado al canal de allá de Ciudad Mendoza. Y conozco cómo está el canal porque yo vivo junto al canal. Yo vivo en la colonia Hogar y ahí pasa el canal de la fábrica, atraviesa toda Ciudad Mendoza, y es un agua que está sucia. Que tuvieras una enfermedad de la piel, que no hubiera cura, en esa época no había cura para la lepra, y que te dijera el siervo de Dios: ve, aviéntate un clavado al canal. Y 7 veces, así como dice, 7 chapuzones en el canal. Luego ahí veo que salen las ratas, los tlacuaches, que dicen que son los animales que son buenos porque tienen ahí su función, pero no son bonitos de aspecto los tlacuaches. Y hay bastante tlacuache en el canal y ratas, y luego ahí tiran la basura, pasa el camión, y luego tarda días en que no pasa, se junta la basura y se ve un aspecto pues no limpio en el canal. Y que te dijera el siervo de Dios Eliseo:
aviéntate 7 veces al canal. Pues así lo vio, porque dijo Naamán: ¿qué acaso acá en mi tierra no hay mejores ríos? ¿Cómo es posible que me dice que aquí en este río cenagoso, sucio? Pero ¿qué pasó con Naamán? Le tuvo que bajar 3 rayitas. Tuvo que humillarse. Tuvo que ser humilde y acatar lo que Eliseo le estaba indicando. Y eso es con lo que quiero terminar. Dios quiere hacer la obra en tu familia, en mi familia. Pero hay algo que impide que nos humillemos. Hay algo en nuestro corazón que es un obstáculo para que yo me ponga de rodillas como Jairo. Se resume en la palabra soberbia, altivez de espíritu. Dios quiere que te humilles ante Jesús, porque es parte de lo que quiere que aprendas en este problema, en esta enfermedad, en esta adversidad, en esta prueba que estamos pasando. Y no es fácil, no es fácil quitarnos nuestra capa de importancia y pedirle el favor a Dios. Pero yo sí me humillo ante Jesús, porque no quiero seguir sufriendo el problema que me está agobiando, y pues ahí, entonces mejor yo me humillo ante Jesús. Eso fue lo que hizo Naamán. Vamos a terminar esta historia leyendo. ¿Qué dice al final? Dice: él entonces descendió, verso 14, y se zambulló 7 veces en el Jordán, conforme a la palabra del varón de Dios, y su carne se volvió como la carne de un niño y quedó limpio. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Este incidente sirvió para probar la fe, paciencia y persistencia de este hombre que había ido en busca de un milagro por parte de Jesús. En casa de Jairo, Jesús resucitó a la hija de Jairo, siendo este el primer milagro de resurrección, tipificando todos los que serán levantados para vida eterna a la venida de Jesús. Sí, porque así como resucitó a esta jovencita, todos los que estemos durmiendo, cuando Jesús venga por su iglesia, si estamos durmiendo, si estamos muertos, no importará la muerte, porque Jesús venció la muerte y seremos resucitados. Amén. Porque dice en el texto áureo: ¿quién es la resurrección y la vida? Vamos a leerlo y con eso terminamos y hacemos oración. Les dijo Jesús, léanlo conmigo, hermanos. Les dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Amén. Sí lo creemos. Nos ponemos de pie y damos gracias a Dios. Padre, gracias, Señor Jesús, por tu palabra que es viva y eficaz. Gracias, Señor Jesús, por la enseñanza que siempre está vigente en esta iglesia. No buscamos, Señor, emprender un espectáculo, sino sencillamente exponer tu palabra que es sencilla pero significativa, tu palabra que es, Padre Celestial, a veces podemos decir que tiene una expresión sencilla, Señor,
pero con grandes verdades fundamentales que nos dan un cimiento de vida, un cimiento sólido para cada uno de nosotros. Que tu palabra siga siendo sembrada en nuestros corazones y dé fruto y fruto en abundancia, a través de tu dirección, Espíritu Santo, en esta obra de enseñanza-aprendizaje, en este proceso de enseñanza-aprendizaje, oh Espíritu Santo, porque tú eres el Maestro también que nos está enseñando hoy en día. Gracias por todo, Dios. Síguenos bendiciendo, porque necesitamos de tu bendición. Necesitamos de tu bendición, Señor Jesús. Necesitamos de tu milagro. Necesitamos, Señor Jesús, de que hagas tu obra poderosa, tu obra portentosa en nuestro hogar, en nuestra comunidad, en nuestro pueblo, en nuestra ciudad. Y así como Jairo te rogaba, se puso de rodillas ante ti, Jesús, hoy te ruego por esta iglesia, Señor Jesús. Bendice esta iglesia, Señor Jesús. Bendice cada hogar de esta iglesia. Bendice cada familia. Bendice al que está enfermo. Bendice al que está necesitado. Ayúdanos, Jesús. Necesitamos de ti, Jesús, que eres el yo soy, la resurrección y la vida. Gracias, Padre Celestial. Todo te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios les bendiga. Así como estamos, inclinemos los rostros y demos gracias a Dios por su palabra. Señor, te agradecemos tu palabra. Gracias por la vida de nuestro hermano Javier. Gracias por esta enseñanza. Que no quede solamente ahí, Señor, sino que seamos hacedores de tu palabra. Que quede guardada en lo profundo del corazón de cada uno de mis hermanos en esta tarde y que venga a obrar en nuestras vidas esa fe en acción, Señor. Obra poderosamente a través de tu palabra. Sigue bendiciendo la vida de nuestro hermano, su familia. Guárdale, cuídale, Señor. Ayúdale y sosténle en el ministerio de la enseñanza. Bendice también, Señor, como parte de ese servicio, nuestra ofrenda, que cada uno de mis